Muy bienvenidos a la charla de agosto de Se Piensa en Paine, ciclo de charlas multitemáticas que la Corporación Cultural Nuevo Horizonte hace ya bastantes años. Hoy día me toca reemplazar el titular de esta charla, que es Pedro Novién, por una buena noticia. Pedro, en este preciso momento hoy día está siendo galardonado con una medalla por sus aportes culturales de parte de un organismo ligado a la UNESCO. No sabemos mucho de qué se trata el premio, pero fue premiado y citado hoy día con una ceremonia donde se va a entregar esta distinción. Más adelante, cuando tengamos más antecedentes, contaremos más, pero para nosotros es un motivo de orgullo que hayan dado este premio a Pedro. Y en su reemplazo estoy yo acá. Aquí me toca introducir esta charla, ¿no es cierto? Colonos antárticos chilenos de 1984. Para eso nos acompaña don Daniel Contreras, oficial en registro de la Fuerza Aérea de Chile, de especialidad piloto, más de una especialidad que no quiere tener, pero esa es una. Y su esposa, la señora Adriana Fambese, tecnólogo médico, que no solamente ha ejercido la labor habitual del tecnólogo médico, sino que también ha tenido destacado rol en proyectos de investigación y de coordinación gremial de los tecnólogos médicos. Tenemos dos visitas muy importantes y yo quisiera, para esto antes daros como un contexto, porque Colonos de 1984 requiere que nos situemos un poco en esa época. La mayoría de nosotros estaba ya en esa época, de modo que tiene cómo acordarse de cómo era la vida en esa época. Primero que nada, todos éramos jóvenes y bellos, ¿no? Eso es lo primero. Después, todos éramos jóvenes y bellos en esa época. Después, las comunicaciones eran muy distintas a las de hoy día. No había celular, a lo más, en lugares lejanos se usaba la radio, no había electrónica como hay hoy día, no había vestuario. Hoy día estamos acostumbrados a que la tecnología nos ha dado una facilidad para aplicarlo en cualquier momento. En esa época no había vestuario apropiado. Además, en esa época, Chile venía saliendo de la pobreza en que vivió Sudamérica en general, hasta que nosotros nos toca la suerte de que en los años 80 empezamos a vivir el progreso económico, pero traíamos un lastre de pobreza que es importante considerar en esa época. La variedad de alimentos, etc. Era un mundo totalmente distinto y yo creo que todos recordamos un poco ese escenario, ¿cierto? Pero hay otro escenario que no tenemos por qué conocer, que es el escenario de la Antártica, de la Fuerza Aérea del Estado de Chile. Y eso es lo que yo quiero resumir un poco para dar un contexto, para conocer el escenario que se presentó esta expedición, la vida de estos colonos. Primero que nada, la Antártica en ese momento era todavía un territorio inexplorado. Había llegado gente, había exploradores que habían estado en diferentes lugares, ¿cierto? Sin embargo, no existía una forma sistemática de visitar y de habitar la Antártica. Y a fines de la década de los 70, el Estado de Chile inició un plan de exploración principalmente. La gran ambición era explorar el Polo Sur, pero era casi un sueño. Entonces empezó paulatinamente a desarrollar una serie de proyectos que hoy día parecen triviales, pero que en su momento era una verdadera hazaña. Por ejemplo, en el año 79 se empezó a construir una pista de aterrizaje para aviones con ruedas. Hasta ese momento, en la Antártica había 26 pistas de aterrizaje, pero solo 2 permitían el aterrizaje de aviones con ruedas. Entonces, ¿qué hizo el Estado chileno? Programó una serie de actividades para empezar a entrar a este continente. Y en el año 80 se inaugura la primera pista que permite a un Hércules C-130, un avión gigantesco, digamos, aterrizar en una pista que construyeron los funcionarios destacados de la Fuerza Aérea de Chile en la Antártica. Construyeron una pista de 600 metros, que después se extendió a un buen poco más, ¿no es cierto? Pero todo tenía una calidad de hazaña. Cuando ese Hércules aterrizó, obviamente estaba muy feliz porque se hizo el trayecto, el aterrizaje, todo perfecto. Pero todavía se daban situaciones que antes no se habían enfrentado. Por ejemplo, cuando debió despegar de vuelta el Hércules, se anticipó la nevazón y todos tuvieron que correr para que el avión despegara antes de lo previsto.
Ese era como el estado digamos, de comodidades que había en la Antártica en ese momento. Paralelamente, el Estado diseñó varias formas para ir estableciendo bases de estudio, lo que significó superar un montón de barreras climáticas principalmente. De modo que se inició un camino que años después significó que la Antártica sea un lugar totalmente explorable sin grandes dificultades. Después de eso son cientos de expediciones las que hacen personas comunes y corrientes a la Antártica, fotógrafos, biólogos, etc. Hoy día no es un gran inconveniente, hay aviones de turismo, etc. Entonces, en el año 84, en el principio de la década del 80, ese era el escenario. No había vestuario apropiado, etc. Entonces, así un poco, yo quiero plantear una idea tangencial, pero que me parece apropiada para relacionarlo con esto, que es la figura del héroe. El héroe, que es aquel que actúa sin nada previsto de antemano, el que acepta la aventura. La moral del héroe es el que corre riesgos sin tener nada asegurado, versus la moral burguesa, que es la que vivimos nosotros, en que tenemos todo asegurado, todo planificado, todo con control. Y esta moral de héroe es hoy día muy escasa. Por lo tanto, yo situaría toda esta experiencia dentro del ámbito de la vida del héroe, una figura que conviene en algún momento analizar más en detalle. Y también relacionado con 1984, tengo que citar que Paine tenía alrededor de 9.000 habitantes. Hoy día tiene cerca de 90.000. En esa época tenía 9.000. Y curiosamente, producto de las investigaciones históricas que hacemos en la Corporación Nuevo Horizonte, llegamos al bar de Tamayo, que está aquí en el 18 de septiembre, que es hoy día llevado por la cuarta generación de la familia Tamayo. La familia Tamayo es una familia antiquísima, hay registros de ello de 1850. Y por cuarta generación, el bar Tamayo está funcionando, y uno de sus recientes antepasados, es decir, el padre de quienes hoy día mantienen ese bar, fue funcionario, fue aviador, ¿ya? Y fue destacado en la fuerza en la Antártica. De modo que coincidentemente, un año antes de que llegara esta familia de colonos, Luis Eduardo Tamayo estuvo en la Antártica, probablemente construyendo esta pista de aterrizaje de la que yo les hablaba. Y nos encontramos con esta sorpresa que nos llena tanto como el ánimo de ver que un painino estuvo en las mismas hazañas que vamos a ver hoy día. Tenemos otra foto. Aquí tenemos una foto allá en terreno real, en la Antártica. Esta es la dotación de 1981, es decir, 2 años antes de que llegaran nuestros invitados allá. Acá tenemos a la izquierda hay una condecoración que se le dio, ¿ya? Una medalla de honor por servicio distinguido, ¿ya? En el grado estrella. Creo que es la última, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando empezamos a planificar esta charla, que fue un encuentro fortuito con Adriana, nos encontramos en esta otra sorpresa de que los Tamayos están involucrados también en esta historia de aventura. Ese es como el contexto que yo quería plantearle para que recibamos lo que nos van a contar ahora, el matrimonio de Nelson Contreras y Adriana Van Bessel. Lo dejo con ellos entonces y les pido que lo recibamos con un cariñoso abrazo.